A los 16 años caí al agua y chantajeé al heredero de la mansión del duque para que se casara conmigo, convirtiéndome en el hazmerreír de toda la capital. Nadie creyó que fue mi hermana menor quien me empujó, ni siquiera mi marido. En esta vida junto a Gyaon viví con cautela, agobiada por la culpa. Incluso después, cuando me trató bien y me consiguió un título nobiliario, supe que aún albergaba resentimiento hacia mí. Cuando desperté de nuevo, me encontré otra vez al borde de la piscina Esmeralda donde mi media hermana menor intentó el mismo truco, pero esta vez decidió saltar ella misma al agua. Una suave brisa agitaba las olas verdes mientras el pequeño bote de Gyaon se deslizaba sobre el agua tal como estaba previsto. Al oír los gritos de auxilio, se arremangó y dio un paso adelante. Pero justo antes de que alguien se sumergiera nuestras miradas se posaron en la orilla y, en ese instante, el joven maestro se tambaleó y retiró el pie. Se dice que quienes mueren con deseos incumplidos cargan con un profundo resentimiento y obtienen el renacimiento. No podía entenderlo, pues en mi vida pasada llevé una existencia sencilla y con pocos deseos. Así que ¿por qué el cielo me haría soportar esto otra vez? Hasta que vi a mi media hermana menor frente a mí, todo se volvió claro, ella me había arrastrado hasta aquí. Hermana, naciste como la niña de los ojos de tu madre legítima te adora como a la pupila de sus ojos. ¿Cómo podrías comprender mi sufrimiento? Las lágrimas brillaban en los ojos de Su Jin-sin, aunque su expresión era extrañamente alegre. Sin embargo, a partir de hoy todo cambiaría, y con eso se sumergió en el agua antes de que pudiera reaccionar. Espera. Me acerqué al borde, pero mi mano se congeló al tocar el agua y retrocedí. Ese frío que penetraba los huesos como agujas de hielo nunca lo olvidaré. En mi vida pasada también fue en este mes de marzo, a comienzos de la primavera, cuando el calor parecía regresar solo para retirarse, que Su Jin-sin me empujó a la piscina. Entonces levanté la vista y vi un pequeño bote deslizándose entre los árboles, y de pie, alto y elegante, estaba nada menos que el distinguido y apuesto heredero del duque de Dingwa, mi exmarido Gyaon. Vaya, que Gyaon tan joven, murmuré, él se arremangó con un movimiento decidido de muñeca, su mirada fija en la figura que luchaba en el agua y sus largas cejas fruncidas, dudando sin saber si saltar y salvarla. El banquete de ese día había sido organizado por la duquesa de Dingwa bajo la apariencia de una reunión para contemplar flores, en realidad un evento de emparejamiento para él. Incapaz de soportar la conmoción, Heo Xiaohong se escabulló hacia el agua, pero el destino hizo que se encontrara con una dama noble que se estaba ahogando. La familia Heo del duque de Din tenía una estricta regla doméstica contra la adopción de concubinas, de modo que si salvaba a esa muchacha debía preservar su virtud y traerla a la casa como esposa legítima. Ese fue precisamente el destino que sufrí en mi vida pasada, y en esta vida Heo Xiaohong iba a convertirse en el esposo de Su Jin-sin. Mi mente quedó en blanco, como si un instrumento de cuerda se hubiera roto de repente, como si sintiera una mirada ardiente. Heo Xiaohong giró bruscamente el rostro y miró hacia la orilla. Nuestras miradas se encontraron y no tuve tiempo de apartar la vista. En un instante el cuerpo de Gyaon se balanceó y retiró el pie, y aunque no entendía por qué, me sentí aliviada de que no hubiera salvado a Su Jin-sin, no porque me agradara, sino porque no quería que lo manipularan de nuevo sacrificando toda su vida. En mi vida anterior entré al agua vestida de blanco y cuando Gyaon me sacó a tierra la ropa empapada dejaba al descubierto incluso mi ropa interior. Ni siquiera dentro de la mansión del duque de Dingwa los secretos permanecen ocultos para siempre. Al día siguiente los rumores se extendieron por toda la capital y todos se burlaron de mi audacia. Una mera hija de un humilde censor imperial obsesionada con ascender socialmente, que había recurrido a un truco tan despreciable como una falsa demanda de matrimonio para obligar al heredero a casarse conmigo. Mi padre, al oír los rumores, se enfureció tanto que pasó días sin comer y me confinó en el salón ancestral. Mi media hermana menor Su Jin-sin vino expresamente a burlarse, diciendo que yo era verdaderamente afortunada, pues ese bote estaba destinado al príncipe Ji pero de algún modo terminó siendo el de Heu. El príncipe Ji, que ya había cumplido 50 años, era notoriamente arrogante, extravagante y desmesurado, un hombre rechazado por las damas nobles de la capital como si fuera una serpiente venenosa. Su Jin-sin quería que él me rescatara, que mi reputación quedara arruinada y que me obligara a convertirme en su concubina. Incluso siendo hija legítima, la casa del duque de Dingwa habría menospreciado nuestros humildes orígenes. Mi padre valoraba profundamente el honor y yo, pálida y sin fuerzas para discutir, me preparé para lo peor. Puede que la familia Su no tuviera el mismo prestigio que el duque,
pero generaciones de funcionarios nos habían dado una reputación de integridad, y aunque mis padres me amaban, no podían tolerar que trajera vergüenza a la familia. Tras 7 días de rodillas, mi padre vino a verme con un trozo de seda blanca. Su voz se quebró al decir que, independientemente de la verdad, esa era la única salida para la familia Su, pues en este mundo la virtud de una mujer se juzga con especial dureza. Comprendí su difícil situación y acepté la seda con pesar, pero el mismo día en que intenté ahorcarme mi madre irrumpió en la habitación y me salvó, llorando de alegría al anunciar que el príncipe Geu había venido a proponer matrimonio. Estoy profundamente agradecida con Gyaon, pues podría haber ignorado mi vida o mi muerte y tratarlo como una simple aventura romántica, pero no solo se casó conmigo sino que también mantuvo el código de su familia, siendo fiel únicamente a mí como su esposa de por vida. Al inicio de nuestro matrimonio se mostró distante y, antes de 3 meses, solicitó abandonar la capital para ir al sur a reprimir bandidos, mientras tanto yo vivía en la mansión del duque con extremo cuidado, como caminando sobre hielo fino. No fue hasta que regresó para heredar su título que me convertí en duquesa y asumí los asuntos domésticos, y solo entonces nuestra relación dejó de ser incómoda para volverse apenas armoniosa. Como dice el dicho, un día como marido y mujer equivale a 100 días de cariño. Gyaon y yo logramos vivir toda una vida juntos, y aunque no diría que le tuviera un amor profundo, sí sentía culpa y respeto. Geu Xiaohong fue un caballero de la más alta integridad y recuerdo que al final de mi vida pasada me tomó de la mano y me dijo, Jinyo, has sufrido mucho, la casa del duque tiene la suerte de tenerte. Estaba claramente involucrado en la conspiración de mi hermana menor contra mí, me salvó la vida, preservó mi honor y sacrificó sus propias perspectivas matrimoniales, y aún así fue él quien me dio las gracias, lo que me impidió descansar en paz incluso después de morir. Por fortuna, en esta vida Gyaon no necesitó ser obligado a casarse con nadie. En el salón ancestral Su Jinsin se arrodilló en el suelo llorando hasta casi desmayarse, diciendo que fui yo quien la empujó al agua y que Sinei fue asesinada, suplicando a padre que le creyera. Padre contuvo la respiración y gritó furioso que, si su hermana no hubiera llamado a la sirvienta a tiempo, habría traído una desgracia total a la familia Su, y aún así se atrevía a calumniar a su hermana, por lo que debería arrodillarse 7 días en el salón ancestral y luego pasar 3 meses en la finca reflexionando. Dicho esto, ignoró sus súplicas y se marchó. Entré después y observé en silencio la figura en el suelo, y Su Jinsin me vio y soltó una risa fría diciendo que no necesitaba venir a ver su humillación, que sin mi intromisión el príncipe Geu la habría salvado y se habría casado con ella como consorte. Respondí con frialdad que un matrimonio impuesto no beneficia a nadie. Ella alzó la mirada con burla, diciendo que casarse con el príncipe Geu la libraría de la rivalidad entre concubinas y que, como duquesa de Dingua, recibiría un decreto imperial y se sentaría en la cima de la gloria y la riqueza. Pero antes de que terminara la abofeteé con fuerza y le dije que todo estaba mal, el asco de las damas nobles de la capital, las burlas frívolas de los jóvenes aristócratas, la indiferencia despectiva de los sirvientes y, durante décadas, cada sombra de inquietud y cada mirada de Geu aceleraron mi corazón y me hicieron sentir vergüenza de mostrar mi rostro. Mi pasado de pesadilla, reflejado en sus ojos, era de algún modo digno de tanta envidia, mezquino y desvergonzado. Con un corazón tan venenoso, no lo mereces. El solemne silencio del salón ancestral transmitió mis palabras con claridad. Tras una breve pausa, Su Jinsin se abalanzó sobre mí con repentina furia, pero sus piernas, ya debilitadas por haber estado arrodillada, volvieron a ceder y se desplomó en el suelo hecha un ovillo. Sus maldiciones brotaron. Su Jinmeo, ¿por qué tú puedes hacerlo y yo no? No te regodees demasiado pronto. Si volvemos a empezar, no creeré que no pueda vencerte. ¿De verdad crees que Gyaon te ama? Un hombre tan frío y arrogante como él podría casarse con cualquiera. No te sobreestimes. Su mente estaba nublada, completamente fuera de control. Fingí no entender sus palabras y salí lentamente del salón ancestral, dejando su voz estridente encerrada tras la puerta. Ah, sí, de repente se me ocurrió, Su Jinsin siempre había estado encaprichada con Gyaon. En mi vida pasada, fue ella quien me empujó personalmente a los brazos de su amado. Sin embargo, ella misma prolongó las cosas hasta casi los 30, solo para casarse apresuradamente con un erudito de baja estofa. No era de extrañar que su obsesión fuera tan profunda. Debido al incidente de Su Jinsin,
Yo también tuve que mantener un perfil bajo y mi familia suspendió temporalmente mis preparativos matrimoniales. Pero apenas pasaron unos días cuando alguien llegó a la mansión invitándome a ver la marea en la Torre Wonwan, y mi madre aceptó por mí sin dudarlo. Ninarlin es apuesto y talentoso, y está completamente dedicado a ti, deberías considerarlo seriamente. Reflexioné un buen rato antes de recordar a una persona así. En mi vida pasada, Ninarlin era la pareja ideal a los ojos de mi madre y nuestros intereses coincidían a la perfección. ¿No había conspirado Gincy contra nosotros? Quizás él y yo. ¿En qué estaba pensando? Una gran mano ondeó ante mí y sus ojos me sacaron de mi ensoñación. Sonreí torpemente, buscando las palabras junto a él, y tartamudeé. ¿Quién hubiera pensado que el último piso de la Torre Wonwan ofreciera vistas tan espléndidas? Ninarlin se rió entre dientes y dijo, ¿es tu primera vez en el último piso, hermana Meow? Me quedé paralizada. Hermana mía, ¿alguna vez estuvimos tan cerca? Mientras reflexionaba, continuó diciendo que este espectáculo anual atraía a multitudes que competían por esas habitaciones privadas y que había hecho todo lo posible por conseguir una para compartir la vista conmigo. Al notar la indirecta en sus palabras, cambié rápidamente de tema señalando a la multitud de abajo y dije que estaban a punto de anunciar los resultados. Antes, mientras hacían apuestas, la multitud había estado bromeando sobre elegir al hombre más guapo de la capital. Los ojos de Ninarlin parpadearon levemente mientras dudaba antes de preguntar, Miau, ¿tienes algún candidato favorito en mente? Me quedé paralizada de nuevo. En mi vida pasada viví lo suficiente para ver mi cabello volverse plateado y conocí a miles, si no decenas de miles de personas, así que ¿cómo podría recordar que hombres guapos estaban en la capital en ese momento preciso? La inspiración me asaltó y respondí aprovechando la oportunidad que el joven maestro Nin era extraordinario. Al decir esto, las mejillas de Ninarlin se sonrojaron, aunque se obligó a mantener la compostura y tartamudeó insistiendo en compararse con el ganador del primer lugar. Naturalmente, siempre hay margen de mejora, continué con suavidad, sonriendo con adulación, temiendo que se diera cuenta. Pero antes de que la sonrisa se formara por completo, se congeló en mi rostro. A solo unos pasos de la entrada de la sala privada apareció el rostro claro, atractivo y frío de Heu Xiaoan. Ninarlin también lo vio y se apresuró a inclinarse, diciendo que fortuito encuentro y preguntando cuándo había llegado Su Alteza, el príncipe Heu, invitándolo a tomar una taza de té. Yo había llegado momentos antes que Ninarlin. Heu Xiaoan me miró con serenidad imperturbable, con una expresión y un tono completamente tranquilos, diciendo que me había visto conversando tan agradablemente con aquella encantadora dama y no quiso interrumpir. Ninarlin se sonrojó aún más y agitó las manos repetidamente, pidiendo que Su Alteza no lo molestara y felicitándolo primero por haber vuelto a reclamar el título del hombre más guapo de la capital, algo realmente bien merecido. Una leve sonrisa apareció en los labios de Heu Xiaoan, pero no alcanzó sus ojos, y respondió que Nin lo halagaba y que era demasiado vulgar para merecer tales elogios. Sus palabras eran vagas y escondían un significado, pero incluso un niño de 3 años podía notar que su semblante se había oscurecido visiblemente. El ambiente se tensó y yo permanecí allí con la mirada baja, sin atreverme a respirar con fuerza. Solo después de que Yaong se marchó me relajé un poco. Actualmente estoy soltera, soy pura y ningún hombre me ha tocado, ¿por qué debería sentirme culpable? Aún pensando eso, mi corazón permaneció ansioso e inquieto hasta el mediodía. Después de ver la marea y el espectáculo regresamos a la mansión. En cuanto bajé del carruaje, un sirviente se acercó corriendo, sorprendido y encantado, jadeando mientras decía que la casa del duque de Din había venido a proponerme matrimonio. Al enterarse de que Yaong había enviado a alguien para proponer matrimonio, toda la casa se llenó de alegría y armonía, excepto yo, que no podía evitar preguntarme por qué. Tras devanarme los sesos, no pude evitar preguntar en voz alta. En esta vida solo he visto a Heu Xiaoan 2 veces, ni siquiera hemos intercambiado una frase apropiada, ¿qué podría haber en mí? En el salón de recepciones, la anciana de la casa Mars, que había venido a proponer el matrimonio, me tomó de la mano con una sonrisa radiante y dijo que era porque veían mi gracia digna y mi naturaleza gentil y refinada. Explicó que enviarla a proponer el matrimonio había sido decisión de Yaong, pues temía que ese joven de corazón frío alargara los preparativos para siempre, pero que inesperadamente era alguien que hacía las cosas con discreción.
Ignorando las miradas de advertencia de mis padres, insistí en preguntar si el joven amo tenía algo más que decir. El asistente se apresuró a añadir que el príncipe heredero había comentado que en el banquete de flores me vio salvar a alguien sin pestañear, señal de gran compostura, que antes había oído elogios sobre mi habilidad contable y de gestión, un verdadero talento para la administración, y que más tarde se enteró de mi caridad mensual en las puertas de la ciudad, sin fallar ni una sola vez, prueba de un corazón compasivo sin igual en la capital. Además, esa misma mañana, el príncipe heredero me encontró de nuevo en el pabellón Wonwan, considerándolo un destino profundo, una señal del cielo. Así, Heo Xiaoan creía que mi compostura significaba que sería capaz de gestionar los asuntos como princesa heredera consorte y que mi habilidad en la administración del hogar me permitiría manejar los vastos asuntos de la residencia del duque, aliviando sus cargas. Las familias oficiales valoran la virtud y mi reputación realzaría a la casa del duque. En realidad, no me necesitaba específicamente, solo cumplía con sus criterios para ser princesa heredera consorte. Inesperadamente, recordé las palabras de su Jinsin, ya podría casarse con cualquiera, y debo admitir que se clavaron en mi corazón como una espina. En mi vida pasada, consumida por la culpa y la vergüenza, dediqué toda mi existencia a la casa del duque y, aunque fui bendecida con riqueza y honor, nunca levanté la cabeza ni me atreví a abrir mi corazón de verdad, sin conocer jamás la dulzura de un matrimonio armonioso donde marido y mujer se respetan y sus corazones resuenan como uno solo. Es humano anhelar el amor de la juventud, y si me dieran otra oportunidad en la vida, solo desearía encontrar a alguien que me ame de verdad y disfrutar plenamente de días llenos de afecto. Con ese pensamiento, respiré hondo y declaré con firmeza que regresaran y le comentaran a su joven amo que no era tan buena como afirmaba y que temía decepcionar sus amables intenciones. Ante esas palabras, todos fruncieron el ceño y el silencio se volvió pesado durante largo rato, hasta que la anciana habló primero. Sonreí levemente, asentí y me levanté para hacer una reverencia con gracia, agradeciendo su amable malentendido y declarando que la señora Jin Meok no se casaría. El crepúsculo se hacía más profundo y, dentro de la mansión del duque de Din, las lámparas acababan de encenderse. Heo Xiaoan se sentó erguido en su escritorio, haciendo anotaciones en un libro. Coincidía de nuevo, desde su renacimiento había comenzado a registrar meticulosamente cada evento vivido antes, y como era de esperar, todo se desarrollaba exactamente igual que en su vida anterior, excepto por un detalle: la persona que había caído al agua en aquel banquete de flores no había sido su Jin Meok. Heo Xiaoan siempre había sido preciso y meticuloso, sin cometer errores, y ni siquiera en su segunda vida tuvo intención de alterar nada. Él solo quería proceder paso a paso, asegurándose de que todo saliera bien y evitando complicaciones, pero ese día, por primera vez, tomó una decisión diferente a la anterior, no saltó para salvarla. En el momento en que sus miradas se encontraron, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Yaon y la pregunta que más tiempo permaneció en su cabeza fue si importaba que su Jin Yao no fuera su esposa. Gu Xiaoan nunca había considerado esa posibilidad y, por un momento, se quedó perplejo ante su propia pregunta. Cuando recuperó la compostura, la persona que se estaba ahogando ya había sido rescatada a la orilla y, de alguna manera, sintió una inexplicable sensación de alivio. Esa noche añadió una línea con tinta roja a su cuaderno. Su Jin Meobo era la mujer de su vida pasada y también debía ser la indicada en esta vida, de lo contrario todo se desviaría del rumbo. Yaon se atrevía a afirmar que en toda la capital, incluso bajo el cielo, no podía haber una segunda mujer tan perfecta como dueña de la casa como su Jin Yao. Durante décadas, ella había sido tan firme como un lago, abrazando con calma todas las complejidades y trivialidades, y el simple hecho de estar cerca de ella traía una sensación de paz. Yaon también estaba seguro de que los futuros residentes de la mansión del duque Dinghua no podrían prescindir de su Jin Meobo, pero ella parecía pensar lo contrario. En medio de la bulliciosa multitud del pabellón Wonwan, conversaba abiertamente y reía con un hombre en una habitación privada, intercambiando palabras empalagosas y dulces sobre Miao Miao y el distinguido joven maestro Ning, lo cual resultaba completamente vergonzoso. Jia Yan reprimió el impulso de apretar el puño, fue a verla y luego mandó a averiguar noticias sobre ese joven Ning. Al saber que la señora Su parecía satisfecha con él, Gu Xiaoong apretó los dientes y escribió de inmediato una nota de propuesta de matrimonio para entregarla.
El asistente se sobresaltó ante un asunto tan trascendental y preguntó si no debía consultarse primero con el duque y la dama Su, pero Guillaum no podía permitirse esperar más, pues un mayor retraso solo conduciría a errores mayores, y solo asegurando rápidamente a su Jin Yao a su lado podría encontrar paz mental. La familia Su seguramente no rechazaría una unión tan favorable y sus propios mayores no eran personas de mente estrecha, por lo que actuar primero e informar después era perfectamente aceptable. Cuando el asistente regresó a la mansión ya estaba anocheciendo y, en el momento en que Guillaum escuchó pasos acercándose al estudio, tomó tranquilamente su pincel, listo para borrar esa línea de escritura, pero el informe lo dejó atónito durante largo rato. Pensó que quizá había oído mal y Hou Xiaoan esbozó una sonrisa incrédula antes de ordenar con voz profunda que repitiera el mensaje. El asistente, preocupado y al borde del llanto, repitió con voz temblorosa que la señorita Su había dicho que no se casaría con él, que sus padres estaban disgustados y que se trataba de una propuesta formal de la casa del duque de Dingua, incluso con la presencia de una noble de primer rango, por lo que resultaba incomprensible un rechazo sin explicación. Tras la marcha de la anciana, la sonrisa de su Jin Meobo se desvaneció, revelando un resentimiento que no podía expresar abiertamente, pues no podía decir que ya se había casado con Guillaum, así que pensó en evitarlos, aunque al final no pudo hacerlo. Muchas damas nobles de la capital practicaban el budismo y organizaban banquetes conmemorativos, y como las familias Wen y Su mantenían relaciones amistosas, acudió aún sabiendo que era como entrar en una guarida de lobos y tigres. Bajo el alero del pabellón, varias jovencitas desconocidas se cubrieron la boca y rieron burlonamente, comentando que ella era la diosa de la familia Su que había rechazado al príncipe Wu y criticando su supuesta mezquindad, insinuando que ahora se arrepentía en secreto. Ante esas burlas permaneció absorta en la flor de osmanto que tenía en la mano, sin prestar atención, consciente de que el mundo es intrínsecamente injusto con las mujeres y de que, aceptara o no esa unión, seguiría siendo objeto de burla. De pronto sintió que alguien la rozaba con aparente torpeza, casi haciéndola caer, y la rama de flores se rompió bajo sus pies. Miró a la mujer con enojo y, recordando las advertencias de su madre, decidió que la resistencia constante solo invitaba a mayor desprecio, así que fingiendo mareo se inclinó y la empujó al suelo, aconsejándole con ironía que regresara a casa a descansar para no contagiar a los demás y ofreciéndose incluso a recomendarle medicina. Cuando la mujer intentó levantarse furiosa para agarrarla, una voz profunda y fría la detuvo, y al alzar la vista vio a Guillaum, vestido con una túnica azul rey idéntica a la que ella misma le había confeccionado en su vida pasada. Bajo la mirada de la multitud, Gu Xiaohong se acercó y explicó que la señora Wen sabía que ella adoraba las begonias y había mandado plantar muchas más en el patio trasero, mensaje que él transmitía en persona, dejando claro que había venido a rescatarla. Conmovida, ella bajó la mirada para agradecerle, pero distraída por el brillo de la túnica terminó diciendo gracias, mi señor, lo que hizo que Wu Xiaohong dudara un instante. Aquella confusión no se disipó en días, pues ella no dejaba de preguntarse si él había escuchado bien sus palabras y cómo interpretar los obsequios que habían llegado recientemente a sus manos, entre ellos joyas y reliquias que él le había regalado en su vida pasada, incluso el anillo de jade preparado por su difunta abuela para la boda. Al reconstruir esos acontecimientos, un pensamiento increíble comenzó a arraigarse en su mente, aunque no se atrevía a profundizar en él. Tras varios días de angustia, su madre le propuso arreglar un matrimonio con la familia Nin para evitar interferencias del duque de Dingua, pero ella solo pudo negar con impotencia y retirarse temprano. Una noche de principios de verano, bajo el canto de los insectos, notó que la ventana estaba entreabierta y distinguió una silueta familiar. Fuera estaba Hou Xiaohong, vestido de negro, quien la tomó de la muñeca y le preguntó con voz agitada si de verdad pensaba casarse con Nin Suyuan. Estaban tan cerca que ella no supo distinguir en qué vida se encontraba y, al notar su sorpresa, él la soltó, se frotó las sienes con frustración y se disculpó. Lo siento, actué impulsivamente y te asusté. Reflexioné un buen rato, bajé la mirada y negué con la cabeza. ¿Por qué preguntar eso? Ya me había llamado señora, y la pregunta que me había preocupado durante días ya tenía respuesta. Guillaum, comprendiendo lo tácito, evitó mencionar el renacimiento y confesó con sinceridad que había sobornado a la nueva criada de mi patio. Recordé a aquella niña de 12 o 13 años. Cuando mi madre llegó durante el día, ella acababa de romper una taza de té en la puerta, y debió de ser entonces cuando me escuchó, creyendo erróneamente que había aceptado la propuesta de mi madre y tergiversando la noticia.
Su Alteza, por favor, sea cautelosa con sus palabras. Mi matrimonio aún no está decidido. Retrocedí un paso con una risa sobresaltada, apartando al hombre. Si Su Alteza no tiene más preguntas, por favor, váyase. Gao fingirá que no la ha visto esta noche. Apenas salieron las palabras de mis labios cuando la voz ronca del hombre, cargada de tristeza, me siguió. Sí, lo hago, Heu Xiaoong. Me miró fijamente, con una mirada que parecía atravesarme. ¿Por qué dijiste que no te casarías conmigo? Sus palabras fueron demasiado directas y me golpearon como un mazazo, dejándome mareada y desorientada. Yaom no me dio tiempo a recuperarme y continuó hablando de un tirón. El año siguiente mi suegra enfermaría gravemente y necesitaría el hongo de nieve de la montaña para sobrevivir. Sin el vínculo matrimonial, los ancianos del clan jamás cederían una medicina tan valiosa. 3 años después, mi suegro sería encarcelado injustamente y, si yo no era su esposa, ni su padre ni él tendrían legitimidad para defenderlo. La luz de la luna se filtraba como una cinta, iluminando el brillo de sus ojos mientras relataba cada detalle de nuestra vida pasada como si enumerara tesoros preciados, y finalmente añadió que 13 años después, en las afueras de la capital, casi caí en manos de bandidos. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción, y preguntó cómo podría protegerme si no estaba a mi lado. Su profunda preocupación por mi seguridad y su constante recuerdo del pasado me conmovieron. Hice una ligera reverencia para consolarlo y le agradecí la advertencia, diciendo que tomaría precauciones, aunque no evitaría el peligro. Heu Xiaoong apretó los labios, visiblemente afligido, y confesó que sin mi mediación su relación con su padre solo se volvería más tensa, que regresaba del cuartel incapaz de dormir y que, sin el incienso que yo mezclaba, pasaría la noche en vela. Luego, tras palabras arrogantes, señaló su hombro y habló de la herida que casi lo mata al ir al sur a reprimir bandidos, una herida que reaparecía con dolor insoportable y que sin mis cuidados nocturnos no habría sobrevivido. Guardé silencio, pues en 2 vidas nunca lo había visto así, aunque era una rabieta irracional. Al recordar que estuvo cerca de morir reprimí la amargura, aparté la mirada y me mantuve firme, pensando que cualquiera podría hacer lo que decía el príncipe heredero y que no tenía por qué ser yo, pero él afirmó que solo me quería a mí y a nadie más. El viento nocturno llevó sus palabras hasta mis oídos, provocando un hormigueo que se arraigó en mi corazón. Tras un momento levantó la mano como para aferrarse a algo y la dejó caer. Llamó mi nombre con la voz entrecortada y preguntó si realmente estaba enamorada de Ning Guyuan. Suspiré, pensando que quizás solo estaba acostumbrado a tenerme a su lado, pues en mi vida pasada me había concedido gran bondad, aunque todo lo que hacía por mí era correcto y no necesitaba insistir. En esta vida yo pretendía declinar con gracia, pero al mirar su rostro surgió en mí un deseo inexplicable de abrir mi corazón. Creía que la deuda de gratitud ya estaba saldada y que esta vida no buscaba destino alguno, solo un corazón puro como el jade. Aún habiendo compartido una vida entera como marido y mujer con Giao Yang, mi rostro ardía al decirlo, y Wu Xiaoyan repitió mis palabras en voz baja, suavizando su expresión hasta sonreír. Antes de que pudiera hablar más, una criada llamó desde fuera preguntando si me había despertado. Empujé instintivamente el pecho de Gia y le pedí que se fuera para que nadie nos encontrara, pero él permaneció sonriendo junto a la ventana y dijo en voz baja que sabía lo que deseaba, pidiéndome que lo esperara. Una ráfaga de viento cerró la ventana y la criada entró con una lámpara, sorprendida por mi rostro sonrojado, a lo que respondí que no era nada, solo un sueño. Heu Xiaoong me había dicho que esperara, sin precisar cuánto tiempo, y después de esa noche no volvió a mostrarse. Solo su asistente escalaba el muro a diario para traerme objetos comunes, como si complaciera mis gustos, incluso un pastel del pabellón Wonwan que sabía que me encantaría, y al verlo comprendí que recordaba con precisión detalles mínimos, pues ese dulce era mi favorito de mi vida anterior y aún no debería existir. Tras dudar varios días acepté tímidamente el regalo y pregunté por su joven amo. El asistente, aliviado, dijo que había viajado al sur a reprimir bandidos, aunque en realidad solo lo dijo para tranquilizarme, lo que me inquietó al recordar sus heridas y preguntarme qué planes tramaba. El mes siguiente transcurrió en calma y me acostumbré a la presencia del asistente, esperando noticias cada día. Mencionó un libro extraño que predecía eventos con exactitud, pero sonreí sin responder, pues conocía bien a la tropa favorita de Yaong y en mi vida pasada también me enamoré de la ópera por él, aunque ya era tarde entonces. Ahora aproveché la oportunidad, yendo al teatro a diario, lo que tranquilizó a mi madre y la hizo dejar de presionarme por el matrimonio.
lo único inquietante fue el regreso de Yu Jin-sin, cuyo resentimiento persistía y que me lanzaba comentarios sarcásticos, insinuando que había venido a ver a alguien. No le presté atención. Al comenzar la función, el asistente irrumpió anunciando que el joven amo había regresado y venía a sorprenderme. Cuando se fue, me arreglé el cabello distraída, con una sensación extraña, como si el tiempo se ralentizara, y al abrir la puerta tras un golpe descubrí que no era Gyeong, sino el príncipe Ji, visiblemente ebrio, que me miraba de arriba a abajo. Una belleza verdaderamente sorprendente. Miré a mi alrededor. Su corpulenta figura bloqueaba la puerta por completo, sin dejarme escapatoria. No corras, no corras. El príncipe Ji se acercó un poco más y, detrás de él, la puerta se cerró con un crujido. Su Jin-sin estaba de pie junto a la puerta, riendo dulcemente. Hermana, disfrútalo. La hermanita se quedará vigilando. Abajo comenzó el espectáculo, se oían tambores, resonaban los gongs y se escuchaban voces cantando en voz alta. Mis gritos de ayuda quedaron completamente ahogados. Cuando Gyeong irrumpió en la habitación privada, vio a un hombre y una mujer abrazados íntimamente en el suelo y, sin dudarlo, sacó su espada. Una rápida estocada atravesó limpiamente el cuerpo del príncipe Ji y no se derramó ni una sola gota de sangre. Yan Miao, murmuró su nombre con la voz temblorosa de pánico. Se quitó la capa con la intención de cubrir a la mujer despeinada, pero al ver su rostro su cuerpo se congeló por el shock. En ese momento miré desde detrás de la pantalla, con voz suave y firme me dirigí a Gyeong, cuyos ojos estaban inyectados en sangre. Estoy aquí, he vivido 2 vidas después de todo y, ante una situación así, ciertamente no entraría en pánico como cualquier jovencita. El príncipe de Ji estaba completamente borracho y, además, no era muy alto. Simplemente tomé algo y le di un golpe en la parte posterior de la cabeza, dejándolo inconsciente. La puerta exterior estaba cerrada y, temiendo que volviera a despertar, me escondí detrás de la mampara. Dentro de la cámara cálida le expliqué todo a Gyeong, me llevó a una residencia bajo la propiedad del duque, insistiendo en que descansara adecuadamente, y aunque me negué repetidamente no pude disuadirlo. Tal vez mi hermana menor no pudo escuchar el alboroto del interior y por eso vino a mirar. En ese momento el príncipe Ji se despertó y la arrastró. Su Jin-sin había calculado todos los resultados posibles, pero nunca imaginó que el castigo caería sobre su propia cabeza. Bajé la cabeza para tomar un sorbo de té y lancé una mirada furtiva a Gyeong, que estaba frente a mí. Su expresión permanecía oscura y siniestra y se había estado culpando a sí mismo desde antes. Su Jin-sin simplemente había regresado a este mundo y no se había vuelto más sabia. Hablé de nuevo. Su Alteza, realmente estoy bien, incluso si ella no hubiera entrado habría encontrado la manera de escapar. No estás bien, insistió Gyeong. Sí lo estoy. Tras todo ese tiempo permaneció obstinadamente inflexible y yo me irrité. Heo Xiao-won guardó silencio, se levantó, se acercó y se arrodilló ante mí, pero su Jin Xiao dijo, desde que te vi has estado temblando. Bajó la mirada con cautela, tomó lentamente mi mano y añadió, si tienes miedo puedes decírmelo. El silencio quedó suspendido un momento. Encontré su mirada clara y, antes de poder hablar, las lágrimas cayeron primero. No sabía cómo había visto a través de mis pensamientos. Sorprendida, giré el rostro y dije, Su Alteza, por favor no hable de una manera que pueda causar malentendidos. La expresión de Gyeong se suavizó mientras limpiaba con cuidado las lágrimas de mis ojos. Deja que te malinterpreten, porque lo que tú percibes como un malentendido es mi verdadero corazón. Me hizo cosquillas en la palma con las yemas de los dedos, indicándome que lo mirara, y luego, pronunciando cada palabra deliberadamente, dijo, Jugyo, estoy cautivado por ti, aunque el momento no sea el adecuado y quizás sea demasiado tarde, debo decírtelo. Tras un instante de silencio atónito, Gyeong me entregó varios cuadernos. Eran listas de cosas por hacer que había registrado al renacer. Las hojeé página por página y entonces comprendí que el Gyeong de mi vida pasada no era el hombre indiferente que había imaginado. El hongo de nieve fría de la montaña que salvó la vida de mi madre no fue cedido fácilmente por los ancianos de su clan. Heo Xiaohong lo tomó por mí sin permiso, actuando primero e informando después, y fue castigado con disciplina familiar. Varios sirvientes que siempre me habían tratado con desprecio fueron despedidos por orden de Waban. Yo había pensado que se retiraron voluntariamente. Además,
Mi posterior decreto imperial de nobleza fue solicitado específicamente por él y no concedido de oficio como yo creía. Mi mirada recorrió el denso texto hasta detenerse en un pasaje concreto y no pude evitar reír al preguntar: ¿por qué fuiste al pabellón Wonwan a golpear a alguien el día 13 del 12º mes lunar del año Hachen? Los ojos de Yaon parpadearon levemente mientras estudiaba mi expresión y respondía con cautela que ese día, en mi vida anterior, regresé del pabellón Wonwan de mal humor y que, tras interrogar a mi asistente, supo que alguien había vuelto a mencionar el incidente de mi caída al agua. Asentí, pensativa, y pregunté si eso lo había enfurecido. Por supuesto, respondió con tono más serio, apretándome la mano sin darse cuenta, diciendo que sabía cuánto detestaba ese tema, que cada vez que lo mencionaban me afectaba durante mucho tiempo y que, aunque no conocía toda la verdad, entendía que el matrimonio arreglado no había sido mi verdadero deseo. Me quedé atónita al saber que así lo veía. Durante años nunca me atreví a preguntarle qué sentía realmente por mí y asumí que aceptó la situación por lástima. Me serené y pregunté si creía que me habían tendido una trampa. Yaon suspiró suavemente y dijo que nunca quiso engañarme, que al principio solo buscaba salvar mi vida sin importarle la verdad y que fue con el tiempo juntos cuando llegó a comprender mi carácter, pero que cuando se dio cuenta ya llevábamos años casados y no encontró cómo abordar el tema. Bajó la cabeza con evidente frustración. Al observar sus pestañas temblorosas, sentí un leve dolor en el corazón. No fui la única que no se atrevió a abrir su corazón. Cuando nos casamos él tenía solo 17 años. Habiendo acompañado al ejército desde niño, el amor romántico le era ajeno. Amargada por haber sido obligada a aceptar el matrimonio mediante falsas acusaciones, me mostré siempre distante y sumisa, sin revelar mis verdaderos sentimientos. Él creyó que mi frialdad se debía a preservar mi reputación, confundió mi inquietud con resistencia y yo interpreté su cautela como desdén. Desde jóvenes esposos hasta compañeros de cabello cano, pasamos los días protegiéndonos y probando límites sin saber que nuestra negativa inicial a aclarar los malentendidos ya había sellado nuestro destino y nos había distanciado. Genemeov, fui un tonto entonces, ciego a mis defectos e incapaz de darte la paz que anhelabas. Solo pensaba en cuánto había sacrificado y quería recompensarte, sin saber que eso era, en esencia, cuidado y afecto. Esa noche comprendí que lo que realmente querías no era fama ni riqueza, sino alguien que te llevara en su corazón. Yaon miró el pergamino y sonrió con autocrítica, diciendo que no lo hacía para atribuirse méritos, sino para pedir el derecho de estar a mi lado y que, si lo consideraba indigno, se esforzaría por merecerlo. Una luna pálida colgaba en el horizonte y, en la habitación oscura, solo los ojos de Heu Xiaoi brillaban como antorchas. No me presionó para obtener respuesta. Después de ese día se dedicó a manejar el caso del príncipe Ji, cuya conducta depravada y múltiples asesinatos lo habían hecho despreciado por la corte. Los funcionarios del Ministerio de Justicia, aliados de la casa del duque de Dinghua, calificaron convenientemente las acciones de Yaon como un acto heroico y lo condenaron a solo un mes de prisión. En cuanto a su Jinsin, aunque fue presentada como víctima, Yaon, temiendo que pudiera implicarme, la drogó camino a su finca y desde entonces no pudo escribir ni hablar. Heu Xiaoan, disgustado por su apariencia desaliñada, me prohibió visitarlo en prisión y, un mes después, también me impidió saludarlo al ser liberado. Solo envió a su asistente para guiarme a una posada donde lo vi vestido con espléndidas túnicas y una corona enjollada, acompañado de una pareja que acunaba a un bebé, mis primos de una rama colateral, padres de Yur. Tomó mi mano y me llevó hacia la mujer. Al contemplar el rostro dormido del niño, mis ojos se humedecieron. Era el hijo adoptivo que tuvimos en la vida pasada. Tras casi ahogarme y sufrir 2 abortos espontáneos, Yaon me prohibió tener hijos y encontró a un niño de una rama lejana para que lo criara, silenciando los chismes del clan. Yur llegó a mí con más de 3 años. Sus padres murieron en levantamientos de bandidos y él perdió la audición durante un año a causa de un accidente. Así que viajaste al sur temprano para rescatar a Yurer antes de que estallara el caos. En el carruaje de regreso comprendí de repente el propósito de Yaon. Él asintió y dijo que en su vida pasada se jactaba de poder resolver todas mis dificultades, pero que lo único ante lo que era completamente impotente era verme llorar o secarme las lágrimas en secreto. Creía que, incluso si no era su madre en esta vida, verlo crecer sano y seguro seguramente me traería un consuelo aún mayor. No pude evitar derramar lágrimas otra vez. Su Alteza, gracias. ¿Cuántas veces has dicho gracias en este viaje?
Preguntó Gyaon con una sonrisa impotente mientras extendía la mano para entregarme un pañuelo limpio. ¿Es gratitud todo lo que sientes hacia mí? Al oír esto levanté los párpados y me encontré con la opacidad en sus ojos. No cogí el pañuelo y, en su lugar, me incliné hacia adelante, rodeé su cuello con mis brazos y enterré mi rostro contra su pecho, como en cada abrazo íntimo que habíamos compartido antes. El cuerpo de Heo Xiaoan se puso rígido, no dijo nada más y simplemente me devolvió el abrazo por la cintura. El silencio cayó entre nosotros. Él sabía que esa era mi respuesta. Mi ceremonia de boda con Yaoyan en esta vida fue mucho más animada que en la anterior. Después de los elaborados rituales, regresamos a la cámara nupcial. Agotada en cuerpo y mente, instintivamente me moví para servirle té y ayudarlo a desvestirse, pero Yaoyan frunció el ceño, detuvo mi gesto y me atrajo a su abrazo, diciendo que hacía tiempo quería decirme que no tenía que preocuparme por cada pequeña cosa y que, incluso si no las hacía, no me despreciaría por ello. Parpadeé y pregunté qué quería entonces que hiciera. Gyaon reflexionó un momento antes de responder con voz profunda que quería que le sonriera más a menudo, que no escondiera siempre mi sonrisa con solemnidad cuando lo veía, que ojalá me enfadara más con él y que incluso regañarlo un poco no estaría mal. Su rostro estaba rojo como el carmesí y olía a alcohol. Me pareció un poco divertido y pregunté por qué no deseaba que llorara más a menudo. Su mirada parpadeó, recuperó algo de claridad y, entrecerrando los ojos con diversión, dijo que si la dama estaba dispuesta, eso tampoco sería imposible. Una calidez irradiaba del dosel iluminado por velas carmesí mientras la tormenta de pasión acababa de amainar. De pronto Gyaon agarró su ropa y abrió la cortina con brusquedad. Cansada, pregunté qué pasaba y dije que debía hacer que alguien preparara primero la medicina para la señora, pues si esto seguía el patrón de mi vida pasada, su cuerpo mañana sería suficiente. Lo aparté con fuerza y le tapé la boca, diciendo que no necesitaba recordar cada detalle con tanta claridad. En la vida pasada de Heo Xiaoan nunca imaginé que me casaría a los 17 años. Mi familia estaba profundamente disgustada con mi decisión, especialmente mis tíos, y corrieron rumores de que la chica era una estafadora matrimonial, que yo me apresuraba a hacer el tonto y que su astucia mancharía la reputación de la familia una vez que entrara en nuestra casa. Con tales rumores en la capital, si me casaba con ella, mi reputación seguramente sufriría. Les respondí que no eran más que tontos testarudos y de mente estrecha, pero aún así mi padre me castigó con la ley de familia. Durante aquellos días confinado en cama soñaba sin cesar con rescatar a esa chica en tierra. Su boca estaba llena de agradecimientos infinitos, pero en sus ojos, cuando me miraba, solo había miedo y ni rastro de timidez. Mis subordinados informaron que la habían confinado y obligado a arrodillarse durante días y que, si continuaba así, probablemente terminaría su vida con una faja de seda blanca. Cada vez que pensaba en ello, un dolor denso y punzante me atravesaba el corazón. Incapaz de soportarlo más, busqué la ayuda de mi madre, siempre de mente abierta, quien me dijo que la compasión es parte de la naturaleza humana, pero que no debía arruinar mi futuro por un momento de debilidad y me preguntó si estaba realmente seguro. Respondí que sí, respiré hondo y pensé que, si me engañaba, lo aceptaría. Su-jin no era una pareja fácil y lo supe desde el día de nuestra boda. Me temía demasiado y el simple hecho de sentarse en el borde de la cama la hacía sobresaltarse. Su cuerpo se tensaba mientras avanzaba paso a paso hacia la mesa de té. Me froté las sienes, con la paciencia casi agotada, y le dije que desde que estábamos casados nunca tuve la intención de tratarla como un simple adorno. Asintió con la mirada y me sirvió otra copa de vino, preguntando qué más necesitaba el príncipe heredero y que solo diera la orden. No entendía ni una palabra de lo que decía y, al principio de nuestro matrimonio, el más mínimo sonido mío sobresaltaba terriblemente a Su-jin Yao, si estábamos en la misma habitación. Inexplicablemente se acercaba y decía que el té se había enfriado y preguntaba si debía devolvérselo a su Alteza. La primera vez que la vi con esa actitud tan peculiar fruncí el ceño, confundido, y le pregunté por qué decía eso. Levantó la vista tímidamente, me miró, luego a la taza de té que tenía en la mano y no dijo nada más. Solo entonces me di cuenta de que había dejado la taza con demasiado ruido. Me pareció divertido, pero no sabía cómo explicárselo, pues temía que, si elegía las palabras o el tono equivocados, volviera a darle vueltas y se retirara tras el biombo para enjugarse las lágrimas en secreto. La había visto llorar a escondidas varias veces, siempre después de hablar conmigo, y Dios sabe lo desconcertado que estaba. Solo después de preguntarle a la anciana de la casa supe que quizá aún no me conocía y extrañaba su hogar.
Eso fue fácil de solucionar. Me ofrecí voluntario para liderar una campaña en el sur contra bandidos y, antes de partir, le di instrucciones específicas de que, si echaba de menos su casa, regresara. Inesperadamente su rostro se encogió ligeramente, bajó la mirada sumisamente y murmuró que no se atrevía. Más tarde aprendí que, al hablar con Sugino, había que suavizar el tono y la voz para que no se sobresaltara como un conejo asustado, aunque a veces cometía algún desliz. Una vez, al pasar por la ópera, vi que sus ojos se dirigían a la entrada y supe que estaba intrigada, así que pregunté si quería ver, pero de inmediato me di cuenta del error, pues lo que debía haber dicho era que, si la señora deseaba ver la función, quizá podríamos entrar juntos. Por la reacción de Sujin Yao supe que me había equivocado. Negó con la cabeza con tanta fuerza que tintinearon las horquillas enjolladas y dijo que agradecía mi preocupación, pero que la había malinterpretado. Cerré los ojos brevemente, dije que era yo quien quería verlo y entramos. Desde ese momento siempre estuvo atenta a los movimientos de las tropas y, cuando la tropa que más amaba volvía a actuar, preguntaba si reservaríamos otra vez la sala privada orientada al sur. Reprimí una sonrisa, agité la mano y dije que la reservaran. Después de que Sujin Yao se convirtiera en duquesa se volvió bastante divertida y, para establecer su autoridad en público, ya no me temía tanto, atreviéndose incluso a intercambiar palabras ásperas conmigo. Una mañana una criada rompió accidentalmente 2 de sus flores de manzano silvestre recién cultivadas y, pensando que era culpa mía, se abalanzó sobre mí para confrontarme, diciendo que no era la primera vez que su esposo arrancaba sus flores por accidente y que, si de verdad las quería, la próxima vez se las pidiera primero. Era la primera vez que la oía hablar en ese tono y me pareció novedoso, pero justo cuando iba a decir algo la criada admitió su error y la irritable Sujin Yao se transformó al instante en la cautelosa Sujin Yao. Me persiguió para disculparse y prometió invitarme a obras de teatro de ahora en adelante. Un sabor amargo me llenó el corazón y sentí pocas ganas de participar con ella. Sin embargo, si me presionaban para que mencionara su culpa, no encontraba ninguna y me estaba asfixiando, preguntándome por qué Sujin Mao me trataba con tanta cortesía. No fue hasta ese día que me di cuenta de repente de que quizá Sujin Yao y yo solo podíamos mantener esa distancia cortés. Aquella vez, tras regresar de la torre Wongwan, se encerró en su habitación lamentándose durante largo rato y su criada dijo que alguien había sacado a relucir el incidente de años atrás, cuando había caído al agua y se había forzado un matrimonio. Llevé a hombres para disciplinarlos y advertirlos, pero no fui a verla porque, por alguna razón, quería que ella misma hablara y me dijera que se sentía agraviada y con el corazón roto. Sin embargo, al día siguiente Sujin Yao apareció ante mí con la expresión tranquila de siempre y entonces lo comprendí. Tal vez en su corazón yo nunca podría ser su pilar de apoyo. Aquel elegante joven erguido en el barco no era otro que el distinguido y brillante príncipe heredero del Dingu, mi exmarido, Yaom, y ella resistió ese dolor. Con el paso del tiempo, tanto Sujin Mao como yo envejecimos. Ella trabajando día y noche para la casa del duque y envejeciendo más rápido que yo. Le di todo lo bueno que pude, pero no pude evitar que los años la marcaran. El día que Sujin Yao iba a partir, Jer y yo estuvimos a su lado y, tomándole la mano, le dije que había trabajado muy duro y que la casa del duque tenía la suerte de haberla tenido. Sinceramente quería decir más, decirle que últimamente soñaba a menudo con nuestros días de juventud, cuando yo no era tan formidable como ahora y ella incluso se perdía en la residencia del duque, y también decirle cuánto mejor habría sido si hubiera vivido un año más, pues al año siguiente habría cumplido 80 y había planeado ir al palacio e invitar a la emperatriz Dajer a presidir un gran banquete. Pero decir esas cosas ya no serviría de nada, porque algunas palabras, una vez pasan, no se pueden volver a pronunciar. Siempre he sido así con Sujin Mao. Me senté en silencio junto a su cama y, tras una larga vacilación, añadí una frase más, que haberla conocido había sido una gran fortuna, pero cuando miré la figura en la cama, sus ojos ya estaban cerrados y no sé si me oyó. Fin.